Se me hacía extraño. Sí. ¿Te extrañó esa voz? Sí. Dije, no seré yo, no. Claro. Regresa muy bien. Ah, bueno. No se preocupe. Muy buenas tardes a todos. Pónganse de pie, vamos a orar. Sean todos bienvenidos. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, queremos darte la honra y gloria esta tarde, Padre. Queremos que nuestros corazones estén en el lugar apropiado para adorarte y oír tu palabra. Oramos por nuestro pastor, que tú lo guías en este momento de meditar en tu palabra, Padre, y que podamos todos participar en eso. En tu nombre oramos. Amén. Adoremos. Viene con poder. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos te adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán, el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, libertad. Y aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido,
Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Oh, libertad. Señor, tu palabra dice, donde dos o tres, Padre, tú estás ahí. Sabemos que estás aquí con nosotros, Padre. Te pedimos que tu Espíritu se derrame, Padre, para oír tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Puede sentarse, gracias. Gracias, Roberto, por esos cantos. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta noche. Todavía tenemos varios que están fuera, andan de vacaciones. Esperamos que disfruten su tiempo. Y para usted que está aquí en esta noche, le invito a abrir su Biblia al libro de Génesis. Como podrán notar, mi familia no está conmigo a causa de actividades escolares para mi hija. Ya con la ayuda de Dios se gradúa en 2 semanas. Y por cualquier razón, siempre las actividades son miércoles. Cada actividad que tienen es miércoles y pues bueno, siempre estamos en conflicto entre estar con ella y apoyarla y estar aquí, y es por eso que mi esposa no está. Así es de que bueno, ya está en Génesis, espero, y queremos iniciar nuestro estudio. Permítame llegar aquí. Estamos en la segunda parte del capítulo 4. Y veíamos la semana pasada la primer ofrenda o el primer culto registrado en la Biblia. Y veíamos cómo normalmente este capítulo es malentendido porque creemos que es acerca del primer homicidio. Sin embargo, no lo creo así. Yo creo que Dios nos está dejando una lección en cuanto a la ofrenda y cómo nosotros traemos nuestra ofrenda delante de Dios. Y como siempre, Dios tratando de hablar a nuestro corazón y cambiar nuestro corazón para que nuestro caminar con Él sea mejor. Y después de haber contemplado la razón por la que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, lo cual vimos fue por falta de fe, que no había en su corazón fe, y porque nos dice Primera de Juan que él era del maligno. Su corazón estaba malo, su corazón era malo, y cuando el corazón está malo, pues la ofrenda también va a ser mala. Y considerábamos muy cuidadosamente cómo nuestro corazón está cuando venimos aquí, cuando nos reunimos, ¿verdad? Y en el versículo 7 nos quedamos. En el versículo 6 vamos a volver a regresar cuando Dios le habla a Caín y le dice, versículo 6, entonces Jehová habló a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y de repente pasamos de una escena donde la palabra de Dios presenta al hombre a imagen de Dios. Ya había caído, ya había pecado, pero la perversidad en la mente y en el corazón del hombre no había llegado a tal grado hasta este momento. Y Dios le dice aquí a Caín: el pecado está a la puerta, está tocando, está llamando todos los días. Y Dios le dice: si tú haces bien, serás aceptado, pero si no, el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Quiere decir,
tú vas a gobernar el pecado. Si haces lo que tu deseo o lo que son tu deseo de practicar el pecado, vas a caer en pecado. Pero si deseas permanecer firme y no darte al pecado, vas a permanecerte firme. Y eso es lo que vemos en Santiago. Santiago nos dice que no digamos que somos tentados por Dios, sino que cada uno de nosotros somos tentados cuando por nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, dice Santiago capítulo 1, somos seducidos y atraídos por el pecado. Y al pecar, dice, el pecado trae la muerte. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó aquí con Caín. Y desde este momento en adelante, nosotros vemos una perversidad que aumenta día a día en la humanidad. Al punto que cuando llegamos al capítulo 6, vemos una humanidad entera, completamente perversa, degenerada, al punto donde Dios dice, ya no más, borrón y cuenta nueva. Sabemos que manda el diluvio y Dios acaba con toda la humanidad excepto por la familia de Noé. Bueno, desde ese momento en adelante, como dije, ya había una perversidad tremenda en la humanidad. Y este día hice una búsqueda en las noticias y dije, ¿qué tan perversos estamos hoy? ¿Es usted de la persona que le gusta ver las noticias? Yo no veo noticias, yo no escucho noticias, porque en realidad son solo malas noticias. Pero, haciendo una búsqueda, estas fueron las noticias que encontré. Solamente violencia, mortandad, balaceras, homicidios, robos, estafas, abuso doméstico, abuso infantil, odio, racismo, pleitos en la calle, pleitos en los parqueos, desempleo, depresión, ansiedad, estrés. Esas solo son unas de las que encontré. Y depende de qué noticiero usted ve, Telemundo, Univisión, cual sea, CNN, News Today, lo que sea, va a encontrar que las noticias son que la nación en sí está en una depravación tremenda. Y no solo la nación, podríamos decir el mundo entero. Y Jesús en Mateo capítulo 24 nos dice que como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Entonces, cuando vemos este capítulo, podemos encontrar desde dónde viene toda esta perversidad. Y vamos a aplicarlo a nuestros días porque aún es relevante. Y en el resto del capítulo encontramos aquí una generación, la generación de Caín, una generación perversa que empieza con la maldad, la rebeldía, el egocentrismo, que quiere decir yo mismo, mi ego, la depravación moral, sexual, el materialismo y la venganza. Aquí es donde lo encontramos por primera vez. Y vamos a empezar desde el versículo 8, que continúa el pasaje que acabamos de leer, y dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué shock tuvo que haber sido esto? Jamás en la historia de la humanidad, no sabemos cuánta gente había hasta ahora. Muchos creen era Adán, Eva y sus 2 hijos. Sin embargo, yo creo que hay posibilidades que ya hayan tenido más hijos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que Caín dice, cualquiera que me encuentre me va a matar. Y también dice que conoció a su esposa, nos da la idea que ya estaban casados. Entonces es posible que haya habido más gente en este tiempo, pero Dios escoge a través de su Espíritu Santo solo dejar estos nombres para nosotros.
Pero no cabe duda que las noticias de ese día fue: el hermano Caín se levanta contra Abel y le quita la vida. Hasta este momento no se registra ninguna muerte. ¿Puede usted imaginarse a los padres, a Adán y Eva, viendo las consecuencias de su pecado? Después que Dios les había dicho: no comáis de ese árbol porque vais a morir. Y Satanás viene y le dice: no vas a morir, vas a ser como Dios. Dios no te va a quitar la vida. Años después, ellos pudieron estar viviendo tranquilos y haber dicho: pues de verdad que no morimos, todo está bien. Hasta este momento, cuando Caín se levanta y le quita la vida a su hermano. Ahora ya el pecado estaba en su corazón, el hacer mal ya estaba en su corazón. Pero hay una diferencia entre hacer mal, pecar, y una transgresión. El pecado natural que está en el hombre es algo natural. El pecado es fallar a la marca o al blanco. Eso es lo que quiere decir pecar, ¿verdad? Y constantemente nosotros pecamos, fallamos al blanco. Aunque usted no lo quiera, usted podrá tratar de ser santo todo el tiempo, de todos modos va a pecar. Con su pensamiento, con sus acciones, con sus palabras, va a pecar. Pero una transgresión es un pecado premeditado. Quiere decir que sabiendo que es pecado, lo hacemos. Esa es una transgresión. Y aquí Caín comete la primer transgresión que encontramos en la Biblia. Este hombre premeditadamente le dijo a su hermano Abel: vamos, salgamos al campo. Y cuando estaban en el campo, se levantó contra él. Ahora vea usted lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. Y cuando yo leía este pasaje decía: wow, Caín le da como a 4 de estas. Vea usted, dice: 6 cosas aborrece Jehová, Proverbios 6, 16. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y cuando yo encuentro a Caín, veo aquí la descripción de este hombre: los ojos altivos. Podemos imaginarnos a Caín con unos ojos de envidia, de altivez contra su hermano. La lengua que habla mentira. Cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Yo no sé. Mintió. Un hombre mentiroso. Las manos derramadoras de sangre, inocente. Abel era un hombre inocente delante de Dios. Era un hombre aceptado delante de Dios. Sin embargo, Caín se levantó contra él. Los pensamientos, el que maquina malos pensamientos, este hombre lo pensó, lo planeó. Dijo: en el campo le voy a quitar la vida. Y lo hizo. Los pies presurosos para correr el mal. Mi amado hermano, esta es la definición no solo de Caín, sino que del hombre hoy en día. Hay personas que esta es la definición de su vida. Viven una vida altiva, de enojo, de gritería, buscando hacer mal constantemente. Y esto no es nada nuevo. Podemos ver que ya desde Génesis aparece aquí. Y sigue diciendo el versículo 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora aquí tenemos que una generación perversa es una generación rebelde. Cuando Dios le pregunta
a Caín, ¿dónde está tu hermano? No es que Dios no supiera lo que había pasado, simplemente que Dios quería una confesión de él. De la misma manera que Dios le preguntó a Eva, a Adán y aún a la serpiente, le preguntó a Caín. Cuando dice la palabra de Dios que Dios vino en el capítulo 3 y le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? No era que Dios no supiera, sino que le estaba preguntando a Adán, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Cómo has caído? Y de la misma manera le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Pero la respuesta de este hombre nos demuestra una rebeldía que lo vemos hoy en día, mis amados hermanos. Le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Déjeme decirle lo que significa esto. Caín le estaba diciendo a Dios que no eres tú el que supuestamente tiene que guardar de nosotros. ¿Tú no sabes? Tú eres Dios. Yo no soy el guarda, tú eres el guarda. Está cuestionando el cuidado de Dios. Y mi amado hermano, el hombre en su rebeldía aún hoy en día constantemente se hace esa pregunta. Si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y cuestionan a Dios, como que Dios tuviera la culpa. Y en realidad sabemos que la rebeldía lleva a la irreverencia. Una persona rebelde se vuelve irreverente delante de Dios y pierde todo el temor de estar en la presencia de Dios. Porque su rebeldía actúa y le hace perder ese temor. Si él hubiera tenido temor a Dios, al menos le hubiera dicho la verdad. O ahí mismo se hubiera arrepentido. Pero no fue así. Igual que los padres, vemos que Caín jamás le pide perdón a Dios. Al contrario, yo no sé, ¿soy yo el guarda de mi hermano? En otras palabras, ¿qué no sabes tú dónde está? Tú eres Dios. Y el versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Hablando de Dios, Dios le pregunta, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No hay nada escondido delante de Dios. Y Marcos capítulo 4 versículo 22 nos dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a luz. Proverbios 15:3 nos dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En unas ocasiones les he dicho, somos quien de verdad somos cuando nadie nos mira. Cuando nadie nos ve, es cuando de verdad demostramos quiénes somos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes somos delante de Dios? Porque aunque no esté otra persona presente, Dios está ahí. Y Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos. Y cuando como cristianos nuestro pecado sale a la luz, Dios lo ve. Dios lo ve y eventualmente ese pecado va a salir a la superficie. Qué tremendo es esto, mi amado hermano. Y debemos de vivir con un temor, no miedo, sino temor de recordar que Dios está viendo todo lo que yo hago y está oyendo todo lo que digo. Cuando pensamos en eso, viene a nosotros ese temor de la presencia de Dios en nuestra vida. A Caín se le había olvidado todo eso. Ya no tenía temor, no tenía reverencia para Dios. Por eso fue que demostró su rebeldía, su irreverencia y su falta de temor en la manera que le habló
a Dios y la manera que se comportó. Y versículo 11 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ahora, una generación perversa es una generación egocéntrica. Quiere decir que lo único que le interesa es él mismo, sus propios deseos. No le importa a nadie, no le importa a Dios, no le importa nada más excepto su vida misma, el yo, el ego de cada uno de nosotros. Y vea lo que dice el versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. En otras palabras está diciendo Dios, no es tan gran cosa. Esto es mucho para mí. Este castigo es demasiado. Solo le quité la vida a mi hermano. No es para tanto. Podemos ver cómo este hombre era tan egoísta. En vez de reconocer y decir, perdóname, me enojé, me airé, le quité la vida a mi hermano. Él dice, esto es mucho para mí. Yo no lo puedo soportar. Y le dice el versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Ahora dése cuenta usted algo. Este hombre no reconoce su culpabilidad. Pero aún así, la maldición de Dios fue que la tierra no le volvería a dar fruto. Dios no dijo, no te voy a aceptar, no te voy a perdonar. Sin embargo, Caín es el que dice en el versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Esto está demostrándonos aquí el verdadero corazón de Caín. Caín está diciendo, tú me echas de la tierra y yo me voy a esconder de ti. Quiere decir, yo me voy a alejar de ti. Puesto que tú me desechas, yo me alejo de ti. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, maldita sea la tierra por tu causa, no te volverá a dar fruto. Sin embargo, este hombre, otra vez su corazón malvado, no acepta el perdón y en vez de venir a humillarse, el orgullo le dice, me voy de aquí, me alejo de ti, tú no me aceptas, pues yo me voy. ¡Ja! ¿Cuánta gente hay hoy en día, mi hermano, que esa es la actitud que tomamos? Dice la palabra de Dios que Dios está ahí y nos está esperando con los brazos abiertos. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Desafortunadamente el corazón del hombre sigue igual que el de Caín, al punto donde la gente dice, bueno, Dios no me acepta en mi pecado, pues yo me voy, me alejo. Vivo mi vida como quiera. Mientras que Dios está ahí esperando. Podemos ver aquí también una demostración de la gracia de Dios. Dios bien podía haber dejado a Caín que viviera su vida y si alguien se levantaba y lo mataba, pues que lo matara. Pero no fue así. Dios le dice aún, nadie te va a poner la mano, sino que le dice el versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Dios demostrando su amor para este hombre perverso. Y eso es lo que vemos en Primera de Juan. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Mi amado hermano, esto es una demostración de la gracia de Dios aquí en medio del pecado. Este hombre acaba de cometer un homicidio, un rebelde, depravado. Y todavía así, Dios le dice, nadie te va a matar, porque yo no lo voy a permitir. Wow. Qué amoroso es Dios de verdad. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer. Aquí está. Entonces esto nos da la idea que ya Caín estaba casado. Ya tenía una esposa. Ahora, por supuesto, siempre surge la persona que dice y pregunta, ¿y de dónde sacó esposa Caín? Bueno, tuvo que haber sido una familiar de él. Tanto hermana como pudo haber sido sobrina, no sabemos, la Biblia no lo dice. Pero algo que sí debemos de tener en mente es que el linaje humano no había sido pervertido al punto donde no se podían casar entre familiares. Ya más adelante en Levíticos, ya Dios dice, no podrán casarse entre familia, porque ya el linaje humano había sido pervertido, había sido arruinado. Pero hasta este punto parece ser que no es así. Versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual dio a luz un hijo, dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ahora, no podemos pasar tan rápido esto, porque a primera vista parecía, ok, solo nos da nombres de los hijos de Caín. En primer lugar, consideremos algo, que Dios le ha dicho a Enoc, maldita será la tierra y serás errante. Quiere decir, no tendrás un lugar donde vivir. Pero ¿qué hace Caín? Dice que se va al este a una ciudad llamada Nod, donde él construye una ciudad. Quiere decir, Caín está diciendo, con mis propias fuerzas, yo no necesito a Dios, yo puedo construir mi propia ciudad, y levanta esta ciudad. Hay algunos comentaristas que creen y han dicho que el este o la ciudad de Nod, a donde este Caín se fue, es por el área de China. Es algo interesante. No lo podemos corroborar, simplemente es algo que pues he leído más de una vez y me parece bastante interesante. Ahora, ahí en esa ciudad, Enoc, que quiere decir errante, este Enoc tiene un hijo, el cual se llama Mehujael. En español, este nombre no quiere decir mucho, pero en hebreo el nombre es Mehujael, lo cual quiere decir, borrado sea el nombre de Dios. Mi hermano, no hay coincidencias en la Biblia. Cada nombre que la Biblia nos da tiene un significado. Entonces podemos ver que este hombre no solo tiene un hijo y dice, este es mi descendencia, no necesito a Dios, yo puedo construir mi propia ciudad, sino el nieto ahora quiere decir, el nombre del nieto, borrado sea el nombre de Dios o quitado sea el nombre de Dios en medio de nosotros. Y el bisnieto, el hijo de este Mehujael, que se llama Metusael, quiere decir, muera todo hombre de Dios. ¡Ja! ¡Qué tremendo es esto! Y al considerarlo todo, podemos ver cómo la depravación del hombre iba aumentando
tan rápidamente? Si con los mismos nombres de los hijos querían borrar el nombre de Dios. Lo vemos hoy en día. Poco a poco el nombre de Dios está siendo quitado y el secularismo sigue diciendo: no necesitamos Dios, no necesitamos orar, no necesitamos la Biblia, no necesitamos el nombre de Dios mencionado en los lugares públicos, en las cortes, y llegará el día cuando la Biblia tampoco se pueda tener en una corte suprema. Después que esta nación fue fundada bajo la palabra de Dios. Qué tristeza, pero no es nada nuevo. Seguimos adelante. Ahora, una generación perversa es una generación depravada. Vea el versículo 19. Y Lamec, el cual es el hijo de Metusael, tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. La primera ocasión que encontramos la poligamía. Ahora, en la Biblia encontramos varios hombres que tuvieron más de una esposa. Abraham, David, Salomón, 700 esposas y 300 concubinas. No quiere decir que Dios aprobaba esto. Esto era en contra de Dios y podemos ver cómo la perversidad de Caín fue la que inició esta depravación. Ahora, este deseo de satisfacer sus deseos de este hombre Lamec lo lleva a una depravación sexual e inmoral. Y mis amados hermanos, hoy en día nosotros podemos ver cómo, gracias hermano, gracias. Se me olvidó, gracias. Cómo nuestra sociedad está tan depravada hoy en día. Esta semana, mientras me preparaba, escuchaba y leía unos artículos donde hemos llegado al punto donde no se sabe qué es una mujer. Están debatiendo y tratando de definir qué es una mujer. Y digo yo, Señor, ¿de veras? ¿Tan absurdo está este mundo? ¿Qué es una mujer? Y se para un hombre y dice, bueno, es que todos me dicen que yo soy mujer. Y le dice el que lo está entrevistando, ¿tú crees que eres mujer? Todos me dicen que soy mujer. Y le dice, pero no me contestas la pregunta, ¿tú crees que eres mujer? No sé. Le dice, tú eres un hombre, naciste hombre y vas a morir siendo hombre. Pero estamos en una sociedad tan depravada a causa de la depravación sexual del hombre. Ahora, los científicos de repente se levantaron y dijeron, bueno, es que no es culpa de ellos, nacieron así. Sin embargo, ¿sabe usted que aquí en San Francisco, UC Berkeley, sacaron un estudio donde dijeron, resulta que no es así. La persona no nace siendo homosexual, sino que las prácticas de depravación sexuales son los que lo llevan al homosexualismo. Esto es tremendo. Estamos hablando de una de las universidades más seculares, más pervertidas. Ni siquiera son científicos cristianos y ellos mismos están admitiendo, pues parece que estamos un poco mal, pero no lo dicen así. Al contrario, dicen, bueno, es que es una enfermedad
y los tenemos que tratar, tenemos que aceptarlo. Y sabe usted que esto lo encontramos en Romanos capítulo 1. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Vamos a regresar a Génesis, así de que no pierda su lugar. Romanos 1:18. Vea lo que nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su corazón, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, deshonrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestando de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¡Wow! ¿Y dónde empezó todo? Con la descendencia de Caín, con este hombre Lamec, que dijo: soy tan hombre que no me basta una mujer, necesito dos. Y desde ahí empezó la depravación sexual, la cual llevó a una inmoralidad y nos lleva a una sociedad depravada. Al punto donde la sociedad dice: está bien, no juzguemos. Ellos tienen derecho de ser libres y felices también. Bueno, de acuerdo a Romanos, tienen derecho de morir en su pecado si no se arrepienten. Qué tremendo pasaje en realidad. Regresemos a Génesis. Una generación perversa es una generación materialista. ¿Qué es el materialismo? El materialismo es el deseo de tener más cosas, más riquezas,
de tener las cosas que el mundo tiene. Y no necesariamente tiene que ser riquezas. Puede ser que el hombre simplemente quiera trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Y para qué quiere trabajar tanto? No, pues para mandarle a la familia ya en el país de uno. Pero eso se vuelve materialismo. Y es un ídolo, es una forma de idolatría. Pero vea usted dónde inició el materialismo. Estamos en el versículo 20. Y Ada, la cual era una de la mujer de Lamec, dice, dio a luz a Jabel, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Ahora, otra vez, no pasemos muy rápido esto porque a primera vista pareciera, pues qué bueno, ya tuvieron buenos muchachos, trabajadores. No. Veamos la perversidad en su corazón. Vea usted, los primeros, dice este Jabal, el hijo de Ada, fue padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. Estos fueron los primeros mercaderes. ¿Y qué hacían? Se dieron cuenta que el ganado les traía buen dinero y empezaron a venderlo. Fueron los primeros vaqueros, pero para tener ellos más riquezas. Y luego los otros, dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Qué tiene que ver eso? Los primeros músicos. Pero ¿para quién era su música? Nótese que no nos dice la Biblia. Y no hay ningún accidente en la Biblia. Esto nos está diciendo que estos hombres eran músicos para su propio beneficio. Quiere decir que ellos tomaron los instrumentos que Job nos dice que se tocaban en el cielo cuando Dios estaba criando la tierra, y lo tomaron para ellos, para su propio deleite. Fueron los primeros rock and rolleros. Y desde ahí la música, en vez de glorificar a Dios, empieza a ser parte del egocentrismo del hombre y lo que ellos querían hacer. Y no solo eso, sino que sigue adelante y dice, y Sila también, versículo 22, dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahora, esto creemos que fue antes de la era de bronce. Quiere decir que este hombre fue el primero que empezó a fabricar cosas, artefactos en bronce y hierro. Ahora nosotros conocemos el bronce y el hierro para cosas que nos sirven. Pero en este entonces creemos que eran armas las que este hombre estaba produciendo. Fue el primer vendedor de armas. ¿Y para qué necesitaban armas? Para matar a otros. ¡Wow! Con razón vemos que al llegar al capítulo 6, ya lo único que estaba en la mente del hombre era el materialismo, el secularismo, una depravación sexual, inmoral, al punto donde Dios dice, ya, suficiente. Y todavía no termina ahí. Estos hombres, al enfocarse en sí mismos, su mente se llenó de
de orgullo, de anger, enojo, de ira. Y resulta este hombre en el versículo 23, Lamec, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Quiere decir, le quito la vida a un hombre si me lastima, y a un niño. Eso es lo que quiere decir con ese joven, un pequeño, un adolescente, si me golpea. ¡Wow! ¡Qué perversidad! El declarar así tan libremente. Y continúa diciendo, versículo 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahora, entre todo esto, vea usted lo que sucede. Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús está hablando en el capítulo 18. Y Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Y qué le dice Jesús? Hasta 70 veces 7. ¿Puede ver usted aquí este hombre Lamec en su perversidad? Dice, el que me haga algo, que sea castigado 70 veces 7. Y Dios dice, hasta 70 veces 7 debes perdonar. Jesús viene a cambiar toda la perversidad del mundo. Y ahora estos hombres, ¿usted cree que sabían la relación de 70 veces 7? Absolutamente lo sabían. Que no le quepa ninguna duda que Pedro sabía lo que Jesús estaba refiriendo. Cuando Jesús le dijo hasta 70 veces 7. Pedro ha de haber dicho, ¿ah? Eso me recuerda de alguien. A Lamec. Jesús dijo, exacto. Y mi amado hermano, vea lo más hermoso y concluimos con esto. Versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz su hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí en medio de esto, no falta uno que siente en su corazón temor de Dios. Lo cual lo vemos en el capítulo 5. Y vamos a ver que no solo este Enos guía a su familia y le enseña a su familia del temor de Dios, al punto donde ya generaciones más adelante vive este hombre Enoc, que caminó con Dios 365 años y Dios se lo llevó. A mí me fascina esto, mi amado hermano, porque en medio de esta perversidad del mundo que estaba creciendo tan rápido, Dios nos deja aquí un rayo de esperanza para decirnos y demostrarnos que todavía el corazón del hombre tiene temor a Dios. ¿Qué más en nuestros días? Cuando tenemos la palabra de Dios y cuando sabemos que Jesucristo vino a cambiar todos estos moldes. Sí, vivimos en un tiempo de perversidad y como le dijo Pablo a Timoteo, necesita saber, le dijo, sabe también esto, que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, depravados, desobedientes, y le da una gran lista, 2 Timoteo 3. En esos días vivimos hoy.
Pero en medio de esa perversidad, todavía hay unos pocos que nuestro corazón está dedicado a Dios, dedicado a buscar a Dios. Y a Dios le agrada eso. Dios se agrada cuando la persona busca a Dios aún en medio de su pecado. Qué hermoso es de verdad considerar todo esto. Le invito a inclinar su rostro. Vamos a concluir. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por no habernos dejado que muramos en nuestro pecado. Y gracias porque aún en medio de esta perversidad que vemos desde este hombre Caín y la descendencia de él, cómo el mundo se pervirtió tan rápido. Pero aún en medio de todo eso, tú levantabas hombres que te temieran y tú te agradaste de esos hombres. Esperamos, mi Dios, que tú te agrades de nuestra vida. Señor, aún el pecado reina en nosotros y lo reconocemos. Pero ayúdanos a ser humildes y reconocer nuestro pecado. Ayúdanos a venir a ti, recordando que tu palabra nos dice que si pecamos tenemos un abogado, el cual intercede por nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y eres justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Continúa limpiando nuestras vidas para que podamos verte cara a cara algún día. Señor, bendícenos, sigue obrando en medio de tu pueblo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Si nos van a acompañar el sábado, que vamos a Silverwood Lake, salimos de aquí a las 7 de la mañana. Si no me ha confirmado, confírmeme hoy porque necesitamos comprar